Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Quiero que abra su Biblia en Ageo, el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien no sabe dónde está Génesis? Mucho menos sabrá dónde está Ageo. Pero Ageo es uno de los profetas menores en la Biblia. Hay 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Ageo es de los profetas menores, en el orden cronológico es el número 9. Entonces hay 12 profetas menores, hay 4 profetas mayores, y Ageo fue de los últimos que profetizó antes que se cerrara el Antiguo Testamento. Y voy a leer una versión que creo que es fácil para que usted la pueda entender, y es la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. El que esté listo, deme un grito de júbilo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador ¿de dónde? De Judá. Y a Yeshua, o Jesúa, que es Josué. No sé si sabía, pero la palabra Josué viene de la palabra Yeshua. Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega. Alguien diga esa palabra. Alega, diga alega. Esa palabra en el original hebreo es la palabra amar, que significa hablar, refutar, o alguien que se excusa con cosas, que se excusa. Entonces este pueblo alega, este pueblo se excusa diciendo, ¿qué dice el pueblo? Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces, alguien diga entonces. O sea, al ver la respuesta del pueblo y cómo es el alegato del pueblo y las excusas del pueblo de ese tiempo de Judá, el Señor entonces envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Y yo quiero preguntar, ¿cuál fue ese mensaje? Empezó con una pregunta: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Siguiente versículo. Esto es lo que dice el Señor, vuelve a afirmar, de los ejércitos celestiales. Alguien diga esa frase conmigo fuerte: miren lo que les está pasando. Otra vez, miren lo que les está pasando. ¿Qué es lo que les estaba pasando al pueblo de Judá? Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no se quedan satisfechos. Esta es una enfermedad que tiene esta generación: la insatisfacción. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si lo echaran en bolsillos llenos de agujeros. Siguiente versículo. Esto vuelve y dice, es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y vuelve y repite: miren lo que les está pasando. ¿Cuántas veces ha dicho eso? 2. Miren lo que les está pasando. Y luego viene la instrucción: vayan. Alguien grite esa palabra fuerte. Alguien diga conmigo: no es tiempo de quedarse quieto, es tiempo de moverse.
vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres sus cosechas. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo desaparecer? Yo. Alguien diga: el Señor. Es que hay cosas que el enemigo hace, pero hay cosas que ya el jefe de los jefes está haciendo. Ya es algo que ya es no es una pelea con el diablo, ya es una pelea con Dios. Yo mismo he hecho desaparecer esa cosecha. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo fui el que mandé la sequía sobre. Wow, esto a mí me pone a temblar, ¿no? Aquí no fue el diablo. Yo fui el que mandé la sequía sobre sus campos y las colinas. Y fue una sequía que destruirá el campo y el vino nuevo. Siguiente. ¿Hasta ahí? ¿No hay más versículos? ¿Ese es todo el capítulo? No, sí, es hasta el 15. Hasta el 15. Ok. El aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo comenzaron a obedecer. Porque es que a veces el problema no es reprender, es obedecer. A veces el problema no es orar diciéndole: Señor, ¿qué está pasando? Es: Señor, ayúdame a obedecer lo que ya tú me dijiste que tenía que hacer. El mensaje del Señor tu Dios. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer el mensaje del Señor su Dios? Siguiente, porque no hemos terminado. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Y luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje. Alguien que lo grite, alguien que levante sus manos y que lo crea y que lo diga. Yo no escucho, no estoy escuchando. No estoy escuchando. Más fuerte, Grace Online, los que están aquí. Dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Alguien levante manos y diga: el Señor está conmigo. Wow, el Señor está conmigo. Dice: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Qué hermosa esta palabra. Dele un aplauso al Señor por esta palabra. Y dice: entonces el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Sala. ¿Quién es el que despierta nuestro espíritu? El Señor. Y de todo remanente del pueblo comenzaron a trabajar en la casa del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuándo comenzaron? El 21 de septiembre del segundo año del rey Darío. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Escúcheme bien. No quiero tomarme tiempo en esto, pero quiero solo hablarle algo importante. Míreme, el profeta Ageo era de los últimos profetas menores que Dios levantó en Israel. Y cuando el profeta Ageo profetiza de parte de Dios, profetiza en un tiempo importante donde el templo del Señor estaba en ruinas por 70 años. ¿Cuántos años? ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel había sido sacado de su tierra, exiliado y llevado a Babilonia. Y cuando fueron llevados a Babilonia, obviamente el templo quedó descuidado. Pero después de que ellos regresan a su tierra, empiezan a ocuparse de sus cosas y se olvidan del templo. Es decir, que cuando ellos llegan, ven el templo en ruinas después de 70 años y se ponen a edificar sus casas. Ahora, cuando ellos empiezan a edificar sus casas,
se enamoran tanto del lugar donde están, porque ya no están comiendo ladrillo como esclavos, sino que ahora ya Dios los ha bendecido. Alguien de Dios le está hablando aquí. Ya no está andando rogando como un pordiosero, pero ahora ya tiene sus empresas. Ya no está como un esclavo en Babilonia, ya ahora es dueño de su parcela. Ya no le está debiendo a alguien aquí, pero ahora está prestando a otros. Alguien diría amén, esa bendición está poderosa. Pero hay un problema. Alguien diga conmigo, hay un problema. Que empiezan a fracasar económicamente. Estaban en un punto donde no ganaban nada. Así dice la escritura. No, ganaban muchísimo, por montones, pero cuando metían ese salario era como en bolsa rota. Cosechaban mucho, sembraban mucho. Y si alguien siembra mucho, porque tiene mucho para sembrar, pero no cosechaban nada. Y el Señor les dice: el problema es que ustedes olvidaron la casa del Señor. Y si hay algo que Dios es celoso, es de su casa. Ahora, quiero ponerlo al día de hoy. La escritura dice que Dios no habita en templo hecho de manos de hombres, sino que ahora la iglesia es el cuerpo. Y así como Dios era celoso del tabernáculo y de su santuario, así Él es celoso de su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Y por eso esta palabra el Espíritu Santo me la puso en mi corazón para compartirla, porque hay muchas personas que, así como el pueblo de Judá, quedaron en el modo construyendo sus propias casas. Hay una generación de cristianos que se escudó en el COVID y se quedaron en el modo COVID, pero no fue el COVID, sino realmente fue su propio egoísmo, que ahora los tiene encerrados, enfocados, solamente construyendo para ellos. Pero su conexión con el cuerpo está destruida. No hay un templo físico que está destruido físicamente. Se está refiriendo a mi relación con Dios, a mi relación con la casa de Dios. Y cuando digo que hay personas que se quedaron en modo COVID, son personas que están como el pueblo de Judá en el año 520 antes de Cristo, cuando fue esta profecía dada por el profeta Ageo. ¿Y sabe lo que alegaba el pueblo? Ponme el versículo 1, por favor. Alguien diga alegar. Alguien diga alegar. Versículo 2, perdón. Dice la palabra, mire lo que dice. Esto es lo que dice el Señor. El pueblo, yo le dije que la palabra alegar es la palabra amar, que significa refutar, excusarse. ¿Cuál era la excusa que ellos decían? No, es que no ha llegado. Es que no ha llegado el momento. Es que no es el tiempo para reconstruir la casa del Señor. Y las personas que están en modo COVID es la misma excusa que sacan hoy en día. No, es que todavía no. No, es que hay que cuidarse. Es que no es el tiempo. Es que no es el tiempo. Y la respuesta del Señor es esta: tú dices que no es tiempo, pero no es tiempo para reconstruir la iglesia, pero sí es tiempo para construir tus lujosas casas. No es tiempo para servir al Señor, pero sí es tiempo para ganar más dinero como nunca lo he ganado. No es tiempo para ir a congregarme a la iglesia, pero sí es tiempo para ir a ver a los Astros en las finales de la Serie Mundial. No es tiempo para doblar rodilla y venir a orar y venir a buscar la presencia del Señor, pero sí es tiempo para irme a Miami, a Florida, a México, a Cancún. El problema no es déjeme predicar porque me desvían. El problema no es que tú construyas casas. El problema es que cuando tú construyes tu reino, pero el reino de Dios está descuidado, tu propio reino va a caer tarde que temprano. Pero si primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, alguien diga amén a eso, todo lo demás vendrá por añadidura.
Yo quiero bendecir a toda la gente que no puso el COVID como una excusa, que ya salieron del modo COVID, que para ellos ya eso fue historia atrás, que si sigue, que siga. Pero para mí, otro dirá que no es tiempo. Para mí es tiempo de avivamiento. Para mí es tiempo de buscar a alguien. Alguien reciba esa palabra. Para mí es tiempo de activación. Para mí es el tiempo. Alguien diga: este es el tiempo. Man. En inglés, this is the time. Este es el tiempo. Dígalo, dígalo, dígalo. Este es el tiempo. ¿Por qué? Y yo me puse a preguntar, ¿por qué el Espíritu Santo en esta escritura del profeta Ageo? Y mire que cuando usted lee los profetas se dará cuenta que te van a dar día, mes y año. Así es los profetas. En el año tal, en el mes tal, en el día tal. Alguien gríteme y dígame: ¿por qué fechas? ¿Por qué Dios pone fechas? ¿Por qué Dios dice el 29 de agosto del segundo año del rey Darío? ¿Por qué pone fechas? Charles Spurgeon dijo, basado en este texto de Ageo: hay un tiempo fijo para cada uno de los mensajes de Dios. Y Dios tenía que asegurarse que el mensaje fuera dado inmediatamente. Y que si no prestan atención al mensaje, Él tiene la cuenta de los días de su retraso. No, alguien no me... ¿Cómo así, pastor? Que el Señor tiene la fecha y el día en que te dio una palabra. Y que el Señor pone en tus manos el retraso o el cumplimiento de esa palabra. No, alguien tiene que escuchar aquí esto. La escritura dice que muchos retrasan. La desobediencia lo que hace es que le pone un delay. ¿Delay? Retraso. La desobediencia lo que hace es que detiene las bendiciones de Dios, congela las bendiciones de Dios, me enreda en cosas que no tengo que estar enredado cuando Dios me dio una palabra. Alguien diga amén a eso. Quiero decirte esto: cuando ellos cumplieron esta palabra, el 21 de septiembre, cuando Dios la dio, el 29 de agosto. Pero tiene que entender que hubo un proceso que Dios llevó durante la declaración de la palabra. Luego Zorobabel, el líder, el gobernador, despierta su espíritu. Él convoca al pueblo y en un mes el pueblo entero respondió. Hay muchos que el Señor les viene hablando desde el 2020, pero ellos están en modo, y desafortunadamente se van a quedar ahí. No, se tiene que ver esto por el Espíritu, porque hay varios grupos de personas. Están las personas en este tiempo de COVID que abandonaron la fe. Ese es el primer grupo. No volverán. No volverán. Cuando digo no volverán, no me refiero a una iglesia física solamente. No volverán a los caminos del Señor. Se apartaron. Como dijo el apóstol Juan, no eran de nosotros, pero estaban con nosotros. Hay otro grupo de personas, los que se enfriaron, los que están en modo COVID. Estoy tratando de señalarlo por atrás, me pierdo. Modo COVID. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Ponme versículo 2. ¿Qué es lo que dice la gente que está en modo COVID? Ponme versículo 2. Otra vez. Más fuerte, dígalo. Pregunto, para ti, ¿todavía no ha llegado el momento o ya llegó el momento? ¿Cuántos de los que están aquí dicen ya llegó? Este es el momento. Estamos en el reloj de Dios. Cristo viene pronto. Estamos en el reloj de Dios. Cristo viene pronto. Está ese grupo de personas que se enfriaron, que se quedaron en modo COVID. Y está un remanente
Parece que le estoy hablando a 4. Está un remanente. Un remanente que nunca se dejó gobernar por este modo, que nunca se dejó intimidar por el enemigo. Una gente que no bajó la guardia ni que se le apagó el espíritu. Alguien está aquí que hace parte de ese remanente, que dice: yo soy de ese remanente. Y para esa gente le tengo una palabra de parte del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. No, es que esto está poderoso. Alguien levante manos, diga: gracias, Señor. Y a los que se quedaron en modo COVID, el Señor te dice: move. Mira lo que dice el versículo. Ponme el texto bíblico, por favor. Creo que es el versículo 5, donde dice: vayan al monte. Alguien diga: vayan al monte. No escucho. Vayan al monte. El monte. Alguien grite: monte. Claro. Físicamente ellos tenían que bajar madera, tenían que bajar los recursos para construir el templo. Ese monte para nosotros es la comunión con el Espíritu Santo. Sube a la comunión con el Espíritu Santo. Alguien tiene que recibir esta palabra. Es del monte de donde bajan los recursos. Es del monte donde baja la revelación. Es del monte donde baja tu bendición. Es del monte donde baja tu prosperidad. Es del monte donde bajan las estrategias. Es de ese lugar de intimidad. Jesús subió con los discípulos al aposento alto. Él estaba en el monte. Moisés subió al monte por las tablas de la ley. Alguien diga: necesito subir. Subían al monte. ¿Y el pueblo qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? Subió. Los que estaban dormidos fueron activados. Yo quiero que usted, a partir de ahora, y póngase de pie, por favor. Necesito otro jueves para terminar esta palabra, pero quiero decirle algo. Empiece a orar para que el Espíritu de Dios despierte a los dormidos. Míreme, eso no me toca a mí, eso no le toca a usted. Dice la Biblia claramente que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, el gobernador de Judá. O sea que estaba dormido. Quiero hablarte con amor, hermano COVID. No es el COVID. No es que me tengo que cuidar. Es que estás dormido. Es que dejaste que tu espíritu se adormeciera. Pero hoy he orado para que el Espíritu de Dios haga contigo lo que hizo con Zorobabel, el gobernador de Judá. Cuando Zorobabel fue despertado en su espíritu, él movió, él llamó a su familia y dijo: no más películas el domingo, nos vamos para la iglesia. No más asados al mediodía, nos vamos para la iglesia. Ya hemos perdido mucho tiempo, alguien tiene que escuchar esta palabra. Has perdido mucho tiempo. Has perdido mucho tiempo. Por eso Spurgeon decía que el Señor tiene una fecha allí en su libro donde te dice cuánto tiempo has retrasado lo que he tenido para ti. En este tiempo vamos a orar por un momento para que el Espíritu despierte nuestro espíritu. Levante sus manos.